Cuesta. 7 de la mañana, 37 minutos. Nuestro siguiente invitado es el director de Creo, Guillermo Lazo, está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Gracias por la invitación y a las órdenes. Recorriendo el país anda, ¿no? Recorriendo el Ecuador, sí, ese es mi trabajo. ¿Y con qué propósito? Fortalecer la red territorial del movimiento Creo a nivel nacional. ¿O incentivando el paro? No, estamos trabajando para el movimiento, pues ya tenemos directivas, obviamente nacional, provincial, cantonal, y estamos en la etapa de las directivas parroquiales, donde ya vamos en un 40% del trabajo realizado en las parroquiales. En las otras ya se ha cumplido el 100%. Cuando se habla del diálogo político, diálogo nacional con justicia y equidad, ¿están ustedes de acuerdo o no? Nosotros estamos de acuerdo con el concepto de un diálogo, pero un diálogo sincero, un diálogo donde el facilitador sea un tercero y no una parte interesada en el diálogo. Por lo tanto, creemos que en las condiciones actuales uno no puede participar de un diálogo en el mismo momento en que el gobierno, por ejemplo, pincha las llamadas telefónicas, interfiere los correos electrónicos y obviamente no son condiciones adecuadas para un diálogo. Ni tampoco dentro de la Asamblea cuando hay estas resoluciones, que quisiera saber cuál es su criterio frente a esta, en contra de las protestas violentas, una resolución que la Asamblea la determinó. Coincido con usted, esa es otra razón por la cual el diálogo no es o no tiene las condiciones adecuadas, cuando en la Asamblea Nacional se pretende implementar una ley mordaza estableciendo las condiciones y las regulaciones bajo las cuales puede intervenir un asambleísta que perjudica de manera particular a los asambleístas de oposición. Esto es un absurdo que va contra todo sentido, contra toda lógica de la democracia, porque la Asamblea Nacional y los parlamentos son los lugares precisamente donde se realizan debates, y debates acalorados, para sostener los puntos de vista de los distintos partidos políticos y corrientes ideológicas. ¿Sigue siendo el objetivo de ustedes y suyo en particular de esta ley de plusvalía y de también la ley de herencias, que tienen una afectación, a juicio de ustedes también, que han señalado en su momento, a la gran mayoría de los ecuatorianos? Yo creo que la ley de plusvalía y la ley de herencia actuaron como dos gotas de agua que derramaron el agua del vaso, del recipiente. Hay un elemento que hoy sigue siendo importante y cada día cobra mayor importancia, y es la necesidad de una consulta popular para que sea el pueblo ecuatoriano el que se exprese en las urnas libremente y decida si quiere o no quiere los cambios a la Constitución que pretende hacer la Asamblea Nacional por vía de las enmiendas. Dados los tiempos, en este momento lo que cabe es presionar a través de iniciativas ciudadanas en las calles para que la Asamblea Nacional archive ese proceso de enmiendas, porque el Ecuador ya no aguanta este modelo venezolano correísta de conspiración contra la democracia, de abuso contra la familia ecuatoriana, y obviamente nadie quiere eso de manera indefinida. La alternancia en el poder hoy se vuelve mucho más necesaria para dar paso a una alternativa de liberación ciudadana, donde se fortalezca la democracia, vivamos con plena libertad y además respetando los espacios de prosperidad de la familia ecuatoriana. ¿Por qué no le demuestra usted al país que sí afecta a la mayoría de ecuatorianos estas dos normativas, la de plusvalía y la de herencia? Porque del lado del gobierno dicen que solo afectaría al 2%. Quien tiene que no necesariamente tiene que estar usted sentado frente al presidente para que le demuestre al país. Quien tiene que demostrar la bondad de aquellas leyes es el presidente de la República. Es lo contrario para aquel ustedes. que la propone. No es posible que el 0,0008% de la población pretenda imponerle a 16 millones de ecuatorianos su manera de ver la sociedad, es decir, 140 personas, el presidente, sus 39 ministros y los 100 asambleístas en Asamblea Nacional del Movimiento País. Por lo tanto, son ellos los que tienen que explicarle a la población ecuatoriana las bondades de unas leyes que de bueno no tienen nada, que simplemente son dos gotas adicionales que rebasan el límite del vaso del abuso del gobierno en contra de la economía
de la familia ecuatoriana. La visión es la de ustedes, la del 0,008%, porque también la aceptación que tiene el mandatario ecuatoriano sobrepasa el 50%. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo pueden entender los televidentes? Sí, pero yo creo que la política no es una cuestión de solamente unos números. La política también es cuestión de conectar y comprender que no se puede molestar a la sociedad ecuatoriana solo por imponer una visión muy particular del presidente de la República y de su equipo de gobierno. Yo creo que la paz social es un bien fundamental para lograr la prosperidad, y estas leyes y estas actitudes prepotentes del presidente lo único que han hecho es alterar la paz social del Ecuador. ¿Está planteado el diálogo? Está planteado el diálogo, pero el diálogo tiene que ser reformado. Por ejemplo, aceptar la propuesta de su santidad, el Papa Francisco, de que sea la Iglesia Católica la que colabore con los planes de prosperidad y desarrollo del Ecuador. ¿Cómo? Siendo ellos los moderadores del diálogo. No es posible que una de las partes pretenda moderar el diálogo, exponer sus puntos de vista y sobre todo descalificar quién es de buena fe, quién es de mala fe, con quién habla, con quién no habla, y de antemano impone su verdad diciendo: aquí está el bien, ustedes son el mal, así que si tienes buena fe, ven a dialogar conmigo y acepta lo que yo te digo. ¿Y ustedes eso de es buena inaceptable. fe, o no? Mire, yo no soy dado a autocalificarme. Eso que lo vean quienes nos escuchan, ¿Y el quienes nos movimiento ven. Creo es de buena fe? El movimiento Creo es un movimiento serio, un movimiento democrático que busca la prosperidad de la familia ecuatoriana y que respeta la libertad. Por lo tanto, nosotros siempre dialogaremos con la familia ecuatoriana y con todo ecuatoriano que tenga interés de debatir. Lastimosamente, el presidente de la República no acepta un debate conmigo, y yo lo entiendo, no acepta porque tiene vergüenza de responder las preguntas que yo le haría, como por ejemplo, ¿por qué ha malgastado 1.200 millones de dólares? 1.200 millones de dólares enterrándolos en lo que él llama la refinería del Aromo, donde no hay nada que se le parezca a una refinería que según él debió haber sido inaugurada en diciembre del 2012. En lugar de haber construido más clínicas y hospitales que requiere la atención médica de los ecuatorianos, él va y malgasta 1.200 millones de dólares. Ese tipo de cosas también hay que discutir, porque es un modelo venezolano correísta que está orientado a malgastar los recursos públicos y a que nadie le pregunte nada. Simplemente ir un sábado, un monólogo, a insultar a cada ecuatoriano que piensa diferente, pero no responden este caso muy concreto de haber malgastado 1.200 millones de dólares. Para ir a un diálogo ustedes plantean quizás este tema que usted acaba de señalar, de eliminar definitivamente la ley de plusvalía y de herencias, y también el tema de las enmiendas constitucionales. Si no hay eso, no se dialoga. Hay otros temas que son muy importantes, por ejemplo, el fondo de cesantía de los maestros, el aporte del gobierno a las jubilaciones de los trabajadores, el techo a las utilidades de los empleados privados, el problema de la ley Galápagos, que no es un tema así sencillo, u otro tema, el quinto que yo planteo para el debate, es discutir sobre el tema de las cocinas de inducción eléctrica, que parecería un tema banal, pero que es un problema muy grave para la clase popular del Ecuador. ¿Por el costo? Por el costo. No hay dinero para comprar alimentos y quieren que ese dinero escaso e inexistente se lo utilice para comprar una nueva cocina de inducción, la instalación eléctrica, nuevas ollas, nuevos sartenes, cuando la familia no lo tiene. Y luego, obviamente, el costo de cocinar a la familia ecuatoriana es más o menos $2.50 al mes, lo que cuesta una bombona de gas. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto le va a costar la planilla eléctrica durante un mes? Probablemente $20, $25, 10 veces más. Son temas que hay que debatir. Temas como, por ejemplo, ¿por qué han obstaculizado una consulta popular que requiere el pueblo ecuatoriano para libremente expresarse si quiere o no quiere la reforma a la Constitución? Y a propósito de ese tema, ¿sigue usted en pie de lucha o ya no se puede hacer la consulta? La consulta, yo sigo en pie de lucha en defensa de la democracia ecuatoriana. En ocasiones hay vías por las cuales expresar esa defensa. Una era la consulta. Pero obviamente de aquí a noviembre
las condiciones han cambiado. Probablemente no tengamos tiempo una consulta popular. Ahora no queda más que las calles. Las calles para presionar a la Asamblea Nacional que archive el paquete de enmiendas. Unas enmiendas que, entre otras cosas, pretende permitir la reelección indefinida del presidente de la República y de todas las autoridades de elección popular. Eso no es bueno para la democracia ecuatoriana y yo creo que tenemos que definirnos. Aquellos demócratas que creen y creemos en principios fundamentales como la alternancia en el poder y aquellos que de alguna manera les conviene la decisión del gobierno de una reelección indefinida. Cuando usted señala a las calles, ¿va a salir el 13 de agosto? Mire, sí, el movimiento creo está preparando estratégicamente decisiones que nos permitan ir a las calles, pero no solo el 13 de agosto, lo vamos a hacer de manera intensa para que cuando llegue el segundo debate en la Asamblea Nacional, lleguemos a Quito con una gran cantidad de ecuatorianos y expresar la inconformidad con aquel paquete de enmiendas de espaldas al pueblo ecuatoriano. Señor Lazo, quiero agradecerle por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier, muy amable. Buen día, gracias a Guillermo Lazo, director nacional del movimiento Creo. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Hacemos la pausa, regresamos enseguida.